jueza McIntosh planificaba, insistía, era muy insistente con realizar una inspección ocular en la casa de Tigre donde murió Diego Armando Maradona, cosa que, por supuesto, los fiscales le decían que ya se había hecho, que no tenía sentido, pero había en la intención de la jueza McIntosh las ganas seguramente de darle mayor espectacularidad al documental. Insistía, reiteramos, Marina, con las inspecciones oculares. Quería ir a la casa, quería trasladar el juicio en una jornada, en una audiencia, a la casa. Y esto ahora se interpreta de otra manera. Acá está el documento incluso que en el guión hace figurar esta insistencia tremenda que tenía la jueza McIntosh de ir a la casa del barrio de Benavides. Fíjate lo que dice el punto 29 del primer capítulo, dice exterior Casa del Tigre, día, primer plano de la Casa de Tigre en donde murió Maradona. La recorremos, esta es la clave. Dice corte imágenes de archivo donde cuentan el momento de la muerte de Maradona, la llamada al 911, los mobileros en vivo. Y fíjate cuál es el relato de la voz en off. Fíjate porque este relato clarifica la necesidad de tener imágenes de adentro de la casa e imágenes profesionales, porque las que hay, la verdad es que son imágenes muy caseras, no están a la altura del resto del documental. Dice voz en off. Y el Tigre, cuna del espanto, la casa, la cama y los sándwiches de miga, el short de gimnasia, la remera negra, la panza hinchada como un globo, el alcohol sobre la mesa, la escalera imposible de bajar, la muerte de Dios, la ausencia de Dios. Bueno, acá queda claro, y cada vez que vamos avanzando, las ganas de profundizar el concepto de espectacularidad que el documental que tenía en la cabeza la doctora McIntosh, seguramente coordinado con los realizadores, iba tomando. Insistimos, ahora las partes empiezan a entender por qué la jueza planteaba todo el tiempo la idea de una inspección ocular. Hoy me explicaban que los fiscales, el día que murió Maradona, fueron a la casa, revisaron toda la casa, tomaron muestras fílmicas y fotográficas de la casa para incorporar al expediente, y como se quedaron con algunas cuestiones pendientes, el 2 de diciembre de aquel año que murió Maradona, fue el 2020, volvieron a realizar una inspección ocular, y a eso le sumaron, Marina, la maqueta. Claro. Quiere decir, es que se hizo la maqueta para no volver a la casa, porque la casa es de un particular que la había alquilado a Maradona. Entonces resolvieron la cuestión de la inspección ocular e hicieron la maqueta a pedido de Fernando Burlando. ¿Y qué tiene más ¿Qué garpa más en términos audiovisuales? ¿Una maqueta o la casa de verdad? La casa, claramente la casa. Está el doctor Rodolfo Baqué, que es un personaje, en el mejor de los sentidos, con cariño, Fito, pero es un actor clave en esta cuestión. Fue uno de los primeros que en soledad, por no decir el primero, que en soledad apuntó contra la jueza, dijo: no entiendo por qué está sentada ahí, no entiendo por qué no se sorteó, no entiendo por qué le cedieron la presidencia del tribunal, no entiendo por qué su animosidad contra mí, y yo te lo resuelvo, Fito, porque estabas en el guión. Porque estabas en el guión. El incidente que tuvo la jueza con vos, el apartamento del que fuiste víctima, y yo lo digo así, es parte del guión del documental por la muerte de Diego. ¿Nos metemos en el guión, Facundo? Bueno, fíjense, estamos hablando de por lo menos un documento que tiene cerca de 15 páginas, Justicia Divina. Hay una estructura cinematográfica de no ficción, 6 capítulos, 30 minutos, miniserie, que acompaña los pasos de la jueza Julieta McIntosh, o sea, recontra protagonista, durante y posterior al juicio, mientras reconstruye la muerte de Maradona y ciertos hitos dolorosos en su vida relacionados con el abandono. Atención con esa historia. Hitos dolorosos en su vida, en la vida de la jueza está hablando. Sí. Claro. Sí, bueno, hubo hechos en la historia de la propia de la casa vida. Paterna. Sí, claro. El padre baleado, el padre persiguiendo piratas del asfalto, internado después de una balacera. Siguiendo con la idea narrativa de la novela de no ficción, por Dios, ¿no? Ay, Dios mío. Capote o Walsh. Perdona, yo lo pondría el nombre en vano. Sí, yo lo pondría al revés, porque en verdad Rodolfo Walsh, cuando escribe Operación Masacre, fue casi 10 años antes que cuando Truman Capote escribe luego A Sangre Fría. Claro, con lo cual, bueno, Walsh Capote. Pero, por Dios, ¿no? La doctora Julieta McIntosh elige la ropa con la que se va a vestir
se maquilla, desayuna a las apuradas. Es una mujer bella y de muy buen look. Es firme en su paso, desactiva la alarma de su auto, se sube y se va rumbo a los tribunales de San Isidro. Son indicaciones, ¿no? Esto es lo que llamamos marcaciones del director a quien oficia de actriz. Por eso el fiscal Ferrari dijo, usted más que jueza es una actriz, porque tiene marcaciones, se tiene que vestir para la cámara, maquillar para la cámara, subirse al auto para la cámara. Fíjate la escena 3 del capítulo 1, exterior e interior de los tribunales de San Isidro, dice, por una puerta trasera con acceso exclusivo para los jueces, ingresa caminando la doctora McIntosh, quien recorre las escaleras de tribunales que la llevan a su despacho. La saludan, es una persona respetada, esta es la idea que quieren transmitir, llega a su despacho, se acomoda, toma unos expedientes y mira a cámara. Por esto también estaba furioso Ferrari, porque dijo, ¿cómo va a actuar con los expedientes de una causa donde se juzga a los presuntos responsables de la muerte de un ser humano? El doctor Savarino, el día que hacen esa imagen, que se ve la doctora Di Tomaso, la doctora Di Tomaso también pone cara de compungida ante la cámara y Savarino también lleva unos papeles. Lleva un montón de libros. Entendemos que es papeles de Cuerpo, trabajo, sí, o están sí, también sí. actuando. Manotearon ahí un cuerpo de otro expediente. Bueno, eso no está claro. Eso no está claro. Fíjate esto, Marina. Escena 8, exterior, imágenes de la isla Pitangui. Vemos una isla paradisíaca en Brasil. Vemos salas de operaciones estéticas y diferentes planos de rostros retocados. El último es el del imputado Leopoldo Luque. Una vergüenza. En el guión hacen referencia al cambio en el aspecto físico de Leopoldo Luque, que por supuesto es una referencia periodística, pero que la jueza use a un imputado para hacer una parte en el guión del que ella es protagonista es una vergüenza. Es una vergüenza. Por eso el abogado de Luque fue el primero en recusarla. Esto que ustedes ven acá que dice off, es lo que habitualmente se llama la voz en off, que viste un relato vestido por imágenes. Claro. La voz en off en el documental, mal grabado, por eso uno se da cuenta que es algo que estaba en proceso de gestación. Claro, Pitangui es un reconocidísimo cirujano estético, que entiendo que ya ha fallecido, pero ha dejado un legado. Dice, cuna de operaciones estéticas. El lugar pionero, donde los famosos y celebridades viajaban para convertirse en otras personas. Y ahí van mostrando la isla, Marina, ¿sí? Y enseguida aparece la imagen de Luque, el viejo Luque y el nuevo Luque. ¿sí? Claro. Y remarcan todo el tiempo esta idea de otras caras, otras narices, otros párpados, la idea de querer tener otro rostro, de mirarse al espejo y buscar otra imagen. Una sutil forma de querer olvidarnos quiénes fuimos y lo que hicimos. Esto es tremendo, porque lo que hicimos es hablar de la culpabilidad de Luque, que nosotros como periodistas podemos estar convencidos de que fue responsable. Obvio. Pero ella es la jueza, que tiene que ser imparcial, que no puede tener ya expresada su posición sobre Luque, uno de los imputados, en un documental. Para la jueza McIntosh, Luque es culpable. Y está perfecto que ella lo piense así, pero debió expresarlo en la sentencia, no en el guión del documental. Es prevaricato de acá a la China. De acá a la China. Volvemos a la entrevista con la doctora McIntosh, dice el guión. Nos cuenta un breve raconto de esa primera semana donde destaca la aparición de los audios, la recusación de la defensoría del doctor Baqué, el cambio físico de Luque y en especial la importancia que empezaba a tener el juicio para su propia vida. O sea, la jueza cuenta a cámara la recusación de Rodolfo Baqué. Es parte del guión, es parte del documental, es parte de los ingredientes que le pusieron al documental para que sea atractivo. Fito, esto es un escándalo. ¿Sabés qué me da tristeza, Marina? Te juro, todavía no llegué a la etapa del enojo. Porque ayer yo le dije basura, cuando leí eso, le dije basura, me sacaste, me recusaste por un guión. Me hiciste salir en todos los diarios, mi hija me preguntaba, porque el día que me recusaron, cuando llegué a casa, mi hija de 14 años me dijo, papá, ¿por qué te echaron del juicio? ¿Y hiciste algo malo o algo así? Le dije, no, hija, no hice nada malo, la verdad que es muy raro por lo que me sacaron, pero un día me van a devolver al juicio. Entonces cuando lo leí y vi por qué me habían sacado, me llené de bronca en ese momento. Después me dio mucha tristeza por la justicia, me dio mucha tristeza de verdad por Almirón,
que estaba a 1 mes y medio de conseguir su absolución y recuperar su vida, que hace 5 años que no puede ser enfermero, trabaja de albañil, de peón de taxi, Sí. Y que mientras hay gente, los hijos de Maradona ni te cuento, que ya lo he dicho 100 veces, por Diego, que es mi ídolo, me daba tristeza por todo y la veía a ella, como dicen en Cañuelas, con la cara como una bigornia, dura. Le decían, doctora, le decía Ferrari, usted hizo un documental, no soy yo. Dice, no tengo nada que ver. Doctora, sacó el guión. Ah, no, no lo escribí yo. Doctora, acá hay un tráiler. Ah, no, pero no tengo nada que ver. Hasta que le dijo, doctora, ¿usted no tuvo nada que ver con un documental? No. Y le saca un video donde ella dice, la primera vez que me dijeron de hacer un documental sobre la muerte de Maradona me pareció extraño. Pero ¿Qué bueno, dijo es para... Fito ahí? Pero, ¿y qué dijo ahí? Claro. Nada, como diciendo, era para favorecer a la justicia, iba cambiando, como cambió de la amiga, que era la amiga de la primaria, Sí. después era una que la quiso acompañar por el padre, resulta que era la guionista, la negra. Yo no sé si ustedes tienen, cuando ingresa al tribunal el camarógrafo, que están todos los periodistas afuera, con la negra, que Sí, Macintosh mandó a la policía a buscarlo. Así le dicen con cariño. Así Es le una dicen. cosa, Sí. A la la verdad, Vamos por un escandaloso. poquitito más del guión que no deja de sorprendernos. Recordemos Sí. 6 capítulos, recordemos de esta miniserie. Bueno, ahora, una cosa que no sí. hemos dicho, Marina, por lo menos yo no lo he dicho y no lo hemos dicho creo en el programa. Esto tenía mucha preparación. Claro. Esto tenía mucha premeditación. Esto arrancó antes de que arrancara el Por eso, lo muchos pongo meses en antes de términos que arrancara el audiovisuales. juicio. Acá hubo una gran preproducción, que decir, se tienen que haber sentado varias veces con la jueza Total. para planificar Bueno, este esqueleto de guión, ¿no? Y fíjate lo que sigue. Recién decíamos que el documental promete o prometía recorrer eventos dolorosos en la vida de la jueza. Mirá, interior casa de la familia McIntosh, a donde sucedieron los tiros noche. Es este episodio que vos relatabas, Facundo, cuando en una suerte de ajuste de cuentas o pase de facturas por perseguir piratas del asfalto, se gana Sí. un apriete. Yo creo el que padre de la jueza. el juez, si no me equivoco, estuvo internado un tiempo. Claro. Producto de este hecho, la jueza, por más o menos uno puede calcular la edad que tiene, era muy chiquita. Claro. Pero evidentemente Y está acá. debe haber sido un tema que la marcó también a ella y al hermano y a su familia, ¿no? Lógico. Lógicamente. Dice, la cámara recorre una casa de San Isidro en la que la familia de Julieta sufrió un atentado más de 30 años atrás. ¿Qué dice la voz en off? La casa de los tiros. 1989, atardecer. 2 motos pasan por el frente de la casa de un juez. Suenan 2 disparos. El juez esconde a sus hijos. Una de ellas es una pequeña que, sin dejar de tener miedo, pregunta qué pasa. Las causas y los jueces casi siempre se tocan en un triángulo peligroso con la libertad y la condena. La fuerza de la ley muchas veces tiene represalias, ajustes, venganzas. Allí en esa casa una niña elige el camino de su padre. La doctora McIntosh nos relata en primera persona el recuerdo de ese atentado a su hogar y a su padre, en el que ella se encontraba presente con 10 años. Sí. Ahí está la edad. Se muestra archivo personal y videos de noticiero Sí. de ese momento. Yo creo, Marina, que le pasé a Juan Pablo Azumpa un video que a cámara está Roberto Adrián Maidana, nuestro compañero, Sí. relatando, haciendo un copete con este episodio. Un Roberto Adrián mucho más joven, pero 79. dando cuenta de este hecho que evidentemente para la doctora McIntosh y su familia fue un hecho que marcó. Yo me acuerdo mucho del tratamiento de ese hecho, a pesar de que yo no estaba trabajando en ese momento. Pero cómo se vuelve a esa historia, al atentado que sufre el padre, para incorporarlo en este guión que, repetimos, es un guión que ha tenido un nivel importante de preproducción. Y hay Sí, más, y ahí decía que ese episodio la marcó al punto de definir su vocación por la justicia. Escena 27, interior casi bar día. La doctora Julieta McIntosh comienza a hablar de las adicciones y los casos de abuso que la han conmovido en su carrera y que la han hecho una especialista en la temática de la carátula del juicio a Diego. Digamos, primero que no es el juicio a Diego, es por la muerte de Diego. Y segundo, esta cosa del autobombo, ¿no? Presentarse como especialista en materia de adicciones, en materia de abusos. Acá juzgamos una muerte, o sea, juzgamos un homicidio simple con dolo eventual. No sé qué tiene que ver el tema de las adicciones o los casos de abuso, porque no es Diego el que está en el banquillo de los acusados.
porque es su muerte lo que se está juzgando acá y las responsabilidades. Dice, interior casa víctima día, testimonio de algún familiar de un damnificado, donde el trabajo de la doctora McIntosh le permitió vivir en paz y a salvo. Más autobombo. Es buena, es justa, es proba, ayuda a la gente. Sí. ¿Se le habrá ocurrido a ella el documental? Es decir, hay una diferencia entre que venga una productora audiovisual y diga, che, hagamos un documental sobre el final de la vida de Maradona, que no parece ser el objetivo del documental, y otra cosa distinta es que ella haya salido a buscar a una productora y haya dicho, che, mirá que yo voy a ponerme como presidenta de un tribunal y eso te va a permitir tener un privilegio. De hecho, lo tuvieron en relación a todos los medios, pero garantizame que voy a ser la estrella del documental. Bueno, el dato es que se supone, y todas las fuentes coinciden, en que ella tenía aspiraciones de integrar la Corte Suprema de Justicia bonaerense, con lo cual es una hermosa propaganda este documental. Ese era 34, Interior Hipódromo o Casi. Estaban viendo si el Club Casi o el Hipódromo. La doctora McIntosh en la entrevista nos dice que toda mi vida me preparé para esto. La vida o Dios me puso aquí para hacer justicia. Ya vos. O sea, este es el final del primer capítulo, que todo gira en torno a ella. La escena 35, exterior tribunales noche. La doctora McIntosh se va del juzgado de noche y con unas carpetas. Ha terminado la segunda semana del juicio de Maradona. Camina hacia su auto, desactiva la alarma, se sube, prende el auto, vuelve a poner Rapture, que es una suerte de banda de sonido. Arranca y se va y termina con la sala de audiencias vacía, un policía que apaga las luces, la sala queda a oscuras. Próximamente, capítulo 2, la justicia y los dioses. ¿No? Por esta idea de que Maradona es Dios. De hecho, ella se autopercibe la jueza de Dios, así lo dice el tráiler. Sí. La jueza de Dios. Así lo dice el tráiler y así lo pensaban desarrollar. De hecho, desarrollaron el primer capítulo, o por lo menos un avance importante. Hay unos 6 minutos del primer capítulo en todo lo que se encontró. Hoy una fuente policial me decía que se sigue auditando el material. Se sigue auditando el material. Desde el ámbito privado, Marina, desde el ámbito audiovisual, dicen... Yo hice una pregunta clave. ¿Cómo se mandaron a hacer esto sin autorización? Y me respondió alguien cercano, un intermediario con estos productores, y me dijo, ¿sabes qué? La primera vez que la tuvimos frente a cámara, usamos el recurso de grabarla a ella autorizándonos, que a veces se usa el recurso, es decir, más allá de después que las plataformas te pueden pedir un montón de documentación, más allá de eso, a veces... Se te pide acá, Marina, ¿vos estás de acuerdo con que te filmemos en esta entrevista? Esa cámara y queda registro como declaración jurada. Desde el ámbito privado dicen que en más de una oportunidad ellos le iban diciendo, pero doctora, nosotros estamos autorizados a estar, que vengan conmigo, ustedes vienen conmigo, están autorizados. Que de alguna manera esa va a ser la estrategia del privado para decir, nosotros creíamos que estaba todo autorizado por parte de la presidenta del tribunal. Por supuesto... Siempre es mejor un papel, pero hay que ver cómo opera esa autorización verbal que la jueza iba dando, ¿no? Tremendo todo lo que estamos describiendo. Hay mucho más. Información urgente. Bueno, atención con esta información que anticipamos aquí en A24. Se empieza a hablar de un término que vamos a desarrollar y explicar en la mesa, pero se empieza a hablar de la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires le solicite a la doctora McIntosh una licencia compulsiva. Este es el término. Todo esto podría derivar en una licencia compulsiva. Se abrió un expediente en la Subsecretaría de Control Disciplinario, expediente que lleva el título Tribunal en lo Criminal número 3 de San Isidro, denuncia de oficio. La denuncia está fechada el 16 de mayo, recién se conoce ahora. Repetimos, la Subsecretaría de Control Disciplinario, que depende de la Corte Provincial, abrió de oficio una denuncia. Es una actuación a través de la cual la Subsecretaría de Control
mantuvo esta denuncia en reserva por una cuestión de prudencia, pero todo esto podría derivar en actuaciones que se acerquen a una licencia compulsiva. Yo acabo de preguntar si la licencia compulsiva implica que la corran directamente del cargo de jueza, más allá, Fito, ¿sí? Doctor Cazorla, ¿cómo le va? Gracias, doctor Cazorla, Para poder entender y bajarle a tierra a nuestra gente qué es esta idea de una licencia compulsiva. Repito, el dato último momento, Subsecretaría de Control Disciplinario, una oficina que depende de la Corte, más allá del jury de enjuiciamiento, no confundir con el pedido de juicio político. Hay una oficina que se llama Subsecretaría de Control Disciplinario, que depende de la Corte, que abrió, Marina, un expediente de oficio. El expediente se abrió el 16 de mayo, ya veían cosas raras, mantuvieron esto en reserva. Con el primer pedido de recusación. Con el primer pedido, y a partir de ahí lo que me dicen es que podría derivar en una licencia compulsiva. Hay un artículo que es el 29 bis dentro de esa ley que ordena el organismo, que es el control que ejerce la Suprema Corte, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, respecto de la magistratura de toda la provincia que controla a su vez. La posibilidad que tiene dentro de las facultades delegadas es de suspender o apartar preventivamente del cargo a cualquier magistrado. En este caso hay, más allá del escándalo local, del escándalo provincial, hay una situación que tiene que ver con un proceso que viene en trámite, que naturalmente va a tener que ser nulificado. Sí, eso mañana... A partir de las 12 del mediodía se termina de definir el destino de este juicio. Pero ya no es muy difícil. Cuando Fito Baqué me contaba en forma privada lo que le venía ocurriendo con la doctora McIntosh, era muy difícil de replicar, de intentar buscar una solución, porque decía, mirá, me echó, y después buscaba inclusive resortes para intentar que no adquiera firmeza esa resolución donde me reincorporaba el juicio. Claro. Entonces, si le parece, doctor, vamos a Baqué y digamos, ¿por qué una licencia compulsiva? ¿No es hacerle demasiado precio? Más allá de que entiendo que el proceso para destituirla sigue su curso, pero... Para que hoy no juzgue a nadie más. Nadie, claro, okay. Para que hoy no pueda juzgar. El problema de McIntosh es presente, pasado y futuro. Presente, que hoy no pueda juzgar a nadie más inmediatamente. Pasado es para que se vea desde que McIntosh fue nombrada en este juicio, en cuántos juicios falló y qué conductas tuvo, porque no fuera que las condenas dictadas en estos 2 años fueran también para engrosar las estadísticas y el documental, porque así como me sacó a mí su autobombo, digamos. Su autobombo y su dureza, porque así como utilizó esto para sacarme a mí, puede haber utilizado, Facundo, no es menor esto que te estoy diciendo. Hoy me comentaron se juega la libertad de un montón de gente. Me comentaron la actuación de ella en un juicio por delitos sexuales, donde hubo también situaciones extrañas, donde se le pedía por ejemplo, hoy me comentaban que en un juicio metió 45 alumnos de la Universidad Austral adentro del juicio. Y que alguna de las partes le dijo, doctora, entendemos que está bien. ¿Por abuso? No, el de abuso fue otro problema. Okay. El problema pasó por una cuestión que la corro a un lado, porque si no me van a tildar de algo. Vos pero tenés no importa. Estándares internacionales que deben respetarse. ¿Está bien meter en una sala a 40 alumnos? Me parece un disparate. Pero más allá de que los juicios orales pueden ser públicos, lo más importante es que vos tenés que respetar un estándar de objetividad, un estándar que no es local, que es un estándar internacional en la administración de justicia. La ética judicial tiene determinados pilares y la doctora McIntosh lo sobrevoló a todos. La primera pregunta que uno se hace es, ¿alguien se podía imaginar que nadie se iba a dar cuenta mañana? No. Esto se piensa desde el punto de vista del dolo eventual. Cuando se discute el dolo eventual, el grado de representación respecto de la causación del daño, que ella tanto achaca, sobre todo al testigo que termina deteniendo a Coria, cuando falta la verdad. Entonces esto que dice Fito tan importante, ¿no? ¿Cómo se va a reevaluar el pasado en esa actuación que requería objetividad e imparcialidad, que a la postre hoy mostró que no hay más límites de actuación que su vanidad? Claro, es terrible lo que estamos contando, porque podría anular
sentencias, condenas, en realidad, por presumir que ella las dictaba para engrosar su propio historial. Sí.